Dios se mueve con poder cuando su pueblo ora. Alfred Lord Tennyson estaba en lo cierto cuando dijo: más cosas se realizan con la oración de lo que este mundo sueña. Los grandes reavivamientos descritos en todas las Escrituras estuvieron saturados de oración. El Antiguo Testamento registra la intercesión de los patriarcas y los profetas mientras procuraban lograr un reavivamiento. Moisés, David y Daniel suplicaron poder del Todopoderoso. El libro de los Hechos revela que los creyentes del Nuevo Testamento imploraron sobre sus rodillas el derramamiento del Espíritu Santo. La vida de oración de Jesús revela una dependencia constante de su Padre Celestial. Los reavivamientos, especialmente en los Evangelios, nos dan vislumbres de la fuente de su poder espiritual. Sobre sus rodillas, solo con el Padre, el Salvador recibió su mayor fortaleza. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. En la lección de esta semana exploraremos el lugar que tuvo la oración en algunos de los grandes reavivamientos de la Biblia. Bienvenido y gracias por estar en Nuevo Tiempo, canal de esperanza, un canal que lleva la palabra de Dios a su corazón, a su hogar. Me imagino que ya está con su familia o probablemente está solo allí siguiendo este programa de lecciones de la Biblia que durante los meses, tal como señalamos la semana pasada, estamos analizando una temática que es del todo importante para la iglesia y para usted, por supuesto, el reavivamiento y la reforma. Estos temas, ¿no es cierto?, que estas dos palabras que son tan fundamentales, tan importantes en la vida cristiana. Para desarrollar este segundo capítulo, hemos invitado al pastor Germán Fuentes. Bienvenido, Germán, ¿cómo estás? Muchas gracias, Patricio. ¿Todo bien? ¿Cómo anda la vida? Sí, todo la iglesia. muy bien, todo bien, gracias a Dios, con bastantes desafíos. Pero bien, el Señor, y bueno, agradecer también la oportunidad de poder estar aquí junto a ustedes. Bueno, ya vamos a ver un poco, pero Germán es pastor de una iglesia importante acá de la ciudad de Santiago, de la capital del país, la iglesia de Las Condes. Así ya es. Nos podrás contar algunas cosas especiales de tu Con iglesia. todo gusto. Vamos juntos a tratar de llevar a nuestros amigos a una experiencia espiritual en el tema que nos corresponde hoy día, que tiene que ver con la oración en forma específica. Amén. Antes de iniciar, ¿te parece si oramos y tú nos guías la oración, por favor? Con todo gusto. Nuestro Padre, es un privilegio el tener la oportunidad de poder, a través de este medio tan importante de comunicación como es Nuevo Tiempo, llegar a tantos televidentes, en el cual tenemos la oportunidad de poder entregar estas lecciones maravillosas que nos permiten un desarrollo pleno en ti. Es por ello te invitamos para que nos bendigas en este momento y en este programa especial. Que tú seas el centro no solo de esta posibilidad de comunicación, sino en la vida también de quienes en este momento nos asisten y también en la experiencia de cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hablando de la oración, tal vez debiéramos partir definiendo el concepto de oración. Una vez los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les explicó cuáles eran los procedimientos de la oración. Pero en sí, ¿qué es la oración desde el punto de vista cristiano? Bueno, muchas veces, ¿verdad?, cuando entramos en el escenario teológico, Patricio, a veces tratamos de hacer muy complejo, ¿verdad?, cada una de la terminología, pero particularmente frente a la pregunta de ¿qué es oración? Es algo sumamente sencillo. La oración simplemente, ¿verdad?, es una comunicación fluida, espontánea con el Señor. No responde a una mecánica establecida, sino es lo que va fluyendo, obviamente, de cada uno de nosotros. De manera entonces que la oración es como conversar con ese amigo que cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos, en el cual podemos participar nuestras alegrías, nuestras preocupaciones, nuestras victorias, las no victorias y tanta cosa más, ¿verdad?, que se va desarrollando la experiencia de cada uno de nosotros.
De manera entonces que la oración es precisamente eso, un diálogo, ¿verdad?, espontáneo con el Señor. Mira, la producción preparó una introducción que me gustaría que fuéramos, la escucháramos y la viéramos, ¿qué te parece? Y luego vamos a retomar con este tema tan importante. Me parece. Las premoniciones o la clarividencia, la levitación o la telepatía son formas de comunicación bastante rechazadas debido a la incredulidad de las personas en general. Sin ir muy lejos, en las Sagradas Escrituras aparecen ejemplos de algunas de ellas. Ángeles levitando en apariciones a seres humanos y hasta el mismo Jesús, caminando por las aguas, seguido del apóstol Pedro, son algunos casos. En el tema de la clarividencia se pueden citar los casos de José, rey de Egipto, y del profeta Daniel, quienes a raíz de los sueños entregados por Dios podían prever eventos futuros o bien interpretar los sueños de otras personas. En ambos casos siempre resultó Dios el glorificado y en algunas situaciones beneficiado su pueblo. Pero existen otras formas de comunicación quizás más extrañas y condenadas por Dios. Una de ellas era la rabdomancia, en la que se arrojaban palos y flechas al aire y se deducían presagios según sus posiciones al caer. Otra práctica bastante extraña era la consulta del hígado o hepatoscopía, ejercida por los babilonios, donde el sacerdote debía interpretar formas y marcas de este órgano humano al ser extraído de un cuerpo. También existe el caso de una muchacha con espíritu de adivinación en Hechos 16:16. La palabra griega allí es pitón, referida al famoso oráculo de Delfos en el distrito de Pitón, y que evidentemente se usaba para describir a cualquier persona poseída de inspiración sobrenatural, como era el caso de la sacerdotisa de Delfos. También existen otras prácticas, como la astrología, la telepatía o la hidromancia, pero también existen casos de comunicación directa con Dios, como la que tenía Moisés, el primer padre Adán o el mismo Jesús mediante la oración, de la cual se cita en la Biblia: puede mucho si la persona que la utiliza es justa ante los ojos del Señor. Bueno, interesante los distintos formas en que la sociedad a lo largo de la historia ha ido entendiendo esto de comunicarse con lo espiritual, ¿cierto? Tú mencionabas recién la oración como el vínculo, como la forma más directa de una relación, de una amistad, en el caso de Dios. Pero no dejo de pensar en mucha gente que no tiene conceptos religiosos. ¿Cómo uno puede hacerles orientarlos en cuanto a la existencia realmente de la oración sobre la base de un poder que tenga la oración? ¿La oración tiene un poder especial o la oración es simplemente hablar para hacer como una catarsis de las cosas que una persona pueda estar sufriendo? Bueno, lo que acabamos de escuchar, Patricio, obviamente no solo establece esta necesidad imperiosa del ser humano respecto a una comunicación, ¿verdad?, con un ser divino, sino que establece iniciativas para pretender o desarrollar ese sentido de comunicación. En verdad, cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad?, esa necesidad mayor de poder comunicarnos, pero cuando se refiere a un plano espiritual, buscamos muchas veces, lamentablemente de manera equivocada, en circunstancias, ¿verdad?, que el Señor nos orienta, responde precisamente de cómo nosotros podemos establecer esta comunicación en los términos como el Señor lo ha establecido en su palabra. La nota señalaba claramente, ¿verdad?, algunos ejemplos de ello. La forma de cómo se comunica Moisés, ¿verdad?, con el Creador. Cómo Cristo, cuando Él viene a adoptar nuestra posición, nuestra naturaleza en la tierra, de cómo Él era constante, ¿verdad?, la forma de comunicación con el Padre a través de la oración. Y ese modelo, ese ejemplo, obviamente es el que nosotros seguimos en este tiempo especial. ¿La oración es la única forma en que el hombre se comunica con Dios o hay otros sistemas de comunicación?
Bueno, obviamente el Señor utiliza muchos elementos, ¿verdad?, para comunicarse con sus criaturas, en este caso en cada uno de nosotros, ¿verdad? Vemos la creación, vemos la naturaleza, vemos el infinito, el cosmos, ¿verdad? Hay tantas formas, pero la forma nuestra de comunicación directa con el Señor, Patricio, precisamente utiliza este concepto de la oración, que tal como antes lo mencionamos, es una forma espontánea en la cual nosotros podemos comentar a Él cada una de nuestras situaciones. Y lo más interesante es que hoy, cuando estamos insertos en una sociedad que se quiere comunicar, el teléfono, ¿verdad?, del cielo siempre está dispuesto, ¿verdad?, a cada una de nuestras necesidades. Ahora, esas oraciones obviamente son múltiples en la forma de cómo nosotros podemos también establecerlas. Ahora, en una sociedad como la que nosotros vivimos, en tu opinión, ¿es una sociedad de oración? ¿Vivimos una sociedad de oración o no es así? Bueno, es interesante lo que tú estás... Digamos, puede ser la parte secular, pero sí, también ambos casos, lo secular como dentro de la misma iglesia. Mira, permíteme solamente, ¿verdad?, hacer uso de los intentos que nuestra iglesia en este momento tiene, ¿verdad? Este es un tema que viene desde siempre, pero de manera muy importante creo que en las últimas décadas la Iglesia ha puesto mucho énfasis respecto, ¿verdad?, a que se produzca en cada uno de nosotros como miembros de ella un reavivamiento. Y este reavivamiento tiene que ver también con la oración. Estamos en un momento de mucha solemnidad. Las señales son evidentes del pronto regreso, el eminente regreso, ¿verdad?, de Cristo. Las escenas que en este momento se están desarrollando en el mundo entero, por cierto, son un llamado de atención. Y creo que hoy, cuando pretendemos buscar muchas cosas, porque el ser humano, ¿verdad?, es siempre muy inquieto, Patricio, pero sin duda nuestros televidentes también van a estar de acuerdo con nosotros, que hoy es imperativo, es necesario mantener esta comunicación de oración, a través de la oración, ¿verdad?, con nuestro Padre Celestial, para de esta forma poder continuar en nuestra vida como peregrino hasta cuando el Señor se manifieste. La sociedad, ¿cómo ves tú la sociedad de hoy en día en relación con este tema? Disculpa, me fui solamente en la parte nuestra, pero advierto que hoy en la sociedad es como un tema muy dividido. La gente está más que sorprendida, está impactada por tantos acontecimientos. De manera entonces que yo soy auspicioso. Mi mirada, Patricio, es una mirada probablemente auspiciosa respecto a que hoy el ser humano, en medio de tantos acontecimientos, está buscando algo más profundo. Y eso precisamente tiene que ver la forma de cómo este individuo se comunica con el Señor. Ya la nota nos mencionaba, ¿verdad? Hay muchas formas, pero el Señor ha dispuesto en su palabra una forma inmediata, simple y sin costo. Y eso tiene que ver con la oración. No sé por qué yo tengo la impresión de que la sociedad hoy día ahora casi no sabe mucho de la oración, ora poco. Sí, bueno, cuando nosotros, ¿verdad?, apuntamos al punto de lo que hoy está aconteciendo en nuestra sociedad, está la inquietud, pero al mismo tiempo que está la inquietud de esa búsqueda, está el cómo realmente hacerlo. Y es ahí donde, ¿verdad?, se conecta este tema con cada uno de nosotros como parte de la iglesia, como parte de este pueblo, ¿verdad?, señalado, con una misión clara para este tiempo especial, de cómo realmente podemos también a ellos, ¿verdad?, enseñarles y que ellos puedan conectarse con la fuente verdadera. Pero cuando una persona, ya supongamos cualquier individuo, no necesariamente que tiene conceptos religiosos, sí, cuando a alguien dice ya, voy a orar, ¿a qué ora? ¿A qué le ora? Bueno, sí, hay muchas miradas, ¿verdad?, en este escenario, pero me detengo profundamente en el tema del detalle de ese sentido de búsqueda. Hay muchos probablemente que están queriendo tener una comunicación con algo inanimado, pero nosotros como pueblo de Dios, obviamente, ¿verdad?, tenemos el conocimiento. No estamos relacionándonos o comunicándonos con algo no animado, sino con la fuente verdadera, con nuestro Creador. Y entonces es aquí donde necesitamos, ¿verdad?, a través de este reavivamiento, que es la más urgente, en verdad, de todas nuestras necesidades, de poder también conectar a estas personas con
la fuente verdadera, ¿verdad?, de comunicación. Ahora, vamos ahora al punto de vista bíblico. Ajá. La iglesia primitiva, por decirlo así, la iglesia de los apóstoles, Sí. basó su crecimiento en la oración. Sin duda. ¿Fue esa experiencia lo que realmente hizo la diferencia entre la iglesia primitiva? ¿La oración realmente? Bueno, eso es un hecho obviamente que no solo, ¿verdad?, lo registra la historia, sino que es un hecho de nuestro tiempo actual. Claramente vemos, ¿verdad?, la diferencia cuando como individuos o como en forma colectiva buscamos al Señor, buscamos al Creador a través de la oración. Los resultados obviamente son evidentes. Creo que nosotros no podemos pretender nuestros, diríamos, proyectos para este tiempo si no nos ajustamos precisamente a ese modelo que el Señor nos ha señalado. Hay algo tan simple, ¿verdad?, en todo este tema, Patricio, que el Señor mismo nos dice, ¿verdad? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. De tal manera que cuando nosotros nos suscribimos al modelo, nos suscribimos, ¿verdad?, a la enseñanza que el Señor nos ha dejado y hacemos como Él refiere, por supuesto que vamos a marcar esa diferencia. La iglesia en los tiempos de los apóstoles vivió esa experiencia y tú ya ves cuáles fueron los resultados, verdaderamente extraordinarios. Y sin duda para este tiempo la experiencia no puede ser obviamente distinta. ¿Hay algún poder especial, mágico, en orar? Bueno, yo creo que el poder mágico, ¿verdad?, tiene que ver con una experiencia de vivencia personal. ¿Quién provoca finalmente los resultados? No es solamente el ejercicio de nosotros promover ese sentido de diálogo. Esa es nuestra necesidad. Pero ¿quién responde a ello? ¿Quién da precisamente la respuesta? Es ese Dios maravilloso que tenemos, ¿verdad?, a nuestro lado, que siempre está disponible para cada uno de nosotros. Oye, ¿puede haber un reavivamiento verdadero sin oración? Es imposible. ¿Con buena intención, por ejemplo? Es imposible, creo que sería, ¿verdad?, una forma espuria respecto, ¿verdad?, a lo que ya hemos señalado. Es decir, no puede haber reavivamiento si no hay oración. La oración es como la llave que abre esos portales para que las bendiciones del cielo sean derramadas a cada uno de nosotros también, ¿verdad?, a su iglesia. Pero, a ver, yo veo muchos movimientos religiosos que tienen arrastran mucha gente tras sus propias ideologías. Sí. Y aparentemente no están vinculados a ningún tipo de deidad o divinidad. Entonces daría la impresión como que a lo mejor la oración solamente es para un grupo, que serían los creyentes. ¿Cómo esos otros grupos pueden tener tanto éxito si no aplican este concepto de oración? Sí. Bueno, puede ser algo paradójico, ¿verdad? Creo que hay muchos personajes en la Biblia que precisamente también apuntaron a ese detalle. ¿Cómo algunos que no temen el nombre de Dios pueden ser tan prósperos en todos los aspectos de la vida? Pero el punto en cuestión, Patricio, y aquí también, ¿verdad?, involucra a nuestros oyentes, nuestros televidentes, el punto es, diríamos, el resultado final. ¿A dónde finalmente nos conduce todo esto? El Señor no solo está respondiendo a quienes le están buscando en todo momento, sino también que Él se manifiesta de manera muy especial a esa persona o a esas personas que, movidos por una inquietud personal, comienzan a buscar al Dios verdadero. En definitiva, creo que ahí, ¿verdad?, se plasma lo que tú estás señalando. Es decir, pareciera ser que en la vida espiritual, de pronto, nuestras acciones como que no tienen sentido, pero es finalmente lo que nos conduce a aquello que es verdadero. De tal manera que cuando está este llamado a este reavivamiento especial de oración, es precisamente lo que nos debiera marcar para este tiempo. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Una breve pausa en Nuevo Tiempo, ya volvemos con lecciones de la Biblia. Queremos recordarles, si usted se integró a la pantalla, que estamos estudiando el tema de la oración.
Muchas gracias por permanecer en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estamos en este periodo trimestral, por decirlo así, estudiando algunos temas interesantes relacionados con el reavivamiento y la reforma. Esta palabrita que no es tan común, pero el propósito es entender de qué forma podemos tener una mejor experiencia con Cristo. Mire, hay algunos cursos ahora en esta temporada que estamos queriendo entregarle en forma muy especial, que es este folleto, este curso especial que lleva por título La Biblia habla. Si usted desea adquirir este curso, puede hacerlo directamente llamando al número 800-200-054 o directamente al 02-284-4218. Usted puede también pedirlo a través del correo electrónico lecciones@nuevotiempo.cl. Pida este curso. También tenemos otro curso para familia que es muy interesante para matrimonios, para familias, para personas que se quieran casar o que estén pensando en casarse. Este es un buen curso que le va a ayudar a entender los principios que la Biblia establece acerca del hogar y la familia. Así que tiene usted estas dos opciones para solicitar en forma gratuita. Llame a partir de ahora a los teléfonos que están apareciendo en su pantalla, al correo electrónico, y con mucho gusto Nuevo Tiempo hará llegar este material a sus manos. Pues bien, fuimos a la calle a preguntarle a nuestros amigos qué pensaban sobre este tema de la oración, y particularmente la pregunta era si ellos creen que la oración Dios la contesta, que Dios la escucha. Y esto fue lo que ellos nos comentaron. ¿Qué te parece, Iván? Yo creo que sí, pero yo no soy católica, pero sí creo en Dios. Y usualmente le rezo, qué sé yo. Y yo creo que sí la escucha. Sí la escucha. ¿Por qué? Yo sé que la escucha porque creo mucho también en la justicia divina. Porque cuando yo he rogado mucho a Él, por algo, por la justicia divina, se me ha cumplido. Yo creo que sí, por los que creen en Él, yo creo que sí. ¿Pero tú no? No, yo no creo en Él. Y creo que la escucha. Y lo mismo va ligado con la ley de atracción, yo creo, que con las creencias de cada uno en realidad. Siento que siempre está escuchando las oraciones de los católicos o de la gente católica. Por supuesto que sí, ¿no? Porque realmente uno con el corazón quebrantado y realmente pidiéndole con todo su corazón y de rodillas, Dios lo escucha y uno siente esa cosita, ese cosquilleo en el cuerpo de uno. ¿Y qué piensas? ¿Crees que Dios contesta las oraciones, Germán? Bueno, es interesante cada una de las respuestas. Tú te das cuenta, Patricio, creo que hoy en día las personas no tienen duda alguna de que efectivamente Dios responde las oraciones. En nuestro diálogo permanente con las personas, y no solamente me refiero, ¿verdad?, a quienes son parte de nuestra comunidad o parte de nuestra iglesia. Particularmente me refiero, Patricio, a aquellos amigos que son de la comunidad donde estamos insertos como iglesia, que ellos efectivamente dicen: pastor, en el momento en que clamé, pedí al Señor, yo tuve respuesta. Pero también tenemos algunos, ¿verdad?, que nos exigen, ¿verdad?, una respuesta frente a, bueno, ¿qué pasó? Pedí y nunca me llegó nada, ¿no? Hay de todo un poco, pero creo, Patricio, y esta es la cosa que más me anima en lo personal, que las personas hoy en día efectivamente están entendiendo que efectivamente, reitero, ¿verdad?, valga la redundancia, que efectivamente Dios está al control de cada una de las cosas que nos acontecen y de cómo Él se interesa tanto por cada uno de nosotros. ¿Las oraciones tienen respuesta siempre? ¿Dios se interesa en cada oración que uno hace o hay oraciones que Dios no escucha? Interesante. Yo preguntaría, ¿verdad?, a quienes nos están viendo en este momento, ¿cuál es la respuesta que ustedes tienen? Y estoy escuchando. Creo que efectivamente, Patricio, toda oración es respondida. El punto es que siempre estamos en el contexto de las cosas que queremos que nos acontezcan. La situación ahora es la siguiente. Frente a lo que yo quiero, debo tener también, ¿verdad?, actos de humildad, de prudencia,
para saber efectivamente qué es lo que Dios está queriendo para mi vida. Mira, te pongo solamente un caso muy particular que tiene que ver con mi familia. Estuvimos orando por un proyecto especial durante un año. ¿Tú te puedes imaginar lo que es orar durante un año, Patricio? Es un tiempo verdaderamente enorme, infinito, ¿no? Pero al cabo de un año, el Señor nos responde. Tú me preguntarás a lo mejor, bueno... Sí, te iba a preguntar, ¿por qué se demora tanto? Tanto tiempo, ¿no? ¿Será que cansamos al Señor con tantas rogativas? Pero Dios tiene sus tiempos. El problema está que nosotros todo lo queremos ya, lo queremos para ayer, ¿no? Pero Dios tiene sus tiempos. Él es el campeón de los métodos. Puede ser que en algún momento todavía no terminamos de pedir cuando ya tenemos la respuesta. Y es algo que también nos ha acontecido como familia, en lo personal, en las iglesias en las cuales, ¿verdad?, me toca pastorear. Los tiempos los establece el Señor. Pero volviendo a tu pregunta, la respuesta es sí. Siempre Él nos responde, sea que concuerde con lo que queremos, o muchas veces, ¿verdad?, con aquello que no esperábamos que aconteciera, pero que en algún momento del curso de nuestra vida entendimos por qué el Señor respondió como Él nos respondió. Entonces tiene razón alguien que dijo por ahí que el Señor responde siempre no, sí, o espera. Sí, exactamente. Pareciera que uno tiene que entender el tiempo de Dios. Sí, exactamente. Sí, es verdad. Pero el problema, Germán, que yo siento que ocurre muchas veces es que, tal como tú señalas, las personas necesitan respuestas inmediatas a necesidades inmediatas. Y pareciera ser de que si la respuesta no viene en forma inmediata, por lo menos en forma positiva, nosotros tenemos la impresión a pensar de que en realidad Dios no nos escucha. Se olvidó de nosotros. No nos ha oído, claro, Sí. no nos oye. Sí. ¿Cómo enfrenta una persona una respuesta no contestada? Por ejemplo, supongamos una persona que está enferma ahora de una enfermedad terminal y está orándole al Señor porque quiere que el Señor lo sane. Sí. Pero resulta que el Señor que no pasa nada, no hay sanidad. Bueno, ¿Cómo le explicamos a esa persona que la oración tiene poder? Es un tema verdaderamente complejo de pronto, porque la naturaleza nuestra es de pronto muy exigente. Y cuando las cosas no van como queremos, ¿verdad?, estallamos y finalmente como que decimos, se dan cuenta, yo clamé, pedí y Dios, ¿dónde estuvo? ¿Qué pasó con Él? El Señor siempre está ahí. El punto es que nosotros necesitamos también entender los tiempos del Señor. De pronto los tiempos del Señor no concuerdan con nuestra experiencia, son de pronto extensos, pero aún así siguen siendo lo mejor, porque Él sabe efectivamente en qué momento de nuestra experiencia o de nuestra vida, ¿verdad?, Él se habrá de manifestar con aquello que nosotros estamos clamando. De manera entonces que en este caso yo invitaría a nuestros televidentes a que podamos saber esperar los tiempos del Señor, pero Él siempre va a responder, Patricio, a nuestras necesidades. Vamos un poco a la experiencia de Cristo y la oración. ¿Qué te parece? Me parece. ¿Cristo oraba? Bueno, era una constante en Él. Ahora, eso lo más interesante, es como paradójico, ¿verdad? Es Él quien nos ha creado, es Él quien ha provisto salvación. ¿Y por qué tanta vida de oración? Es una pregunta que yo siempre me he hecho. ¿Será solamente que Él lo hizo porque nos deja el ejemplo? ¿O es porque efectivamente Él necesitaba tener esa dependencia con su Padre? Bueno, la verdad es que creo que hay algo de ambas, pero sin duda alguna, Él constantemente, cada día buscaba a su Padre en oración porque Él necesitaba de su Padre. No olvidemos que su naturaleza también, ¿verdad?, era humana mientras Él estuvo en esta tierra. De manera entonces que su dependencia era total. Y así lo describe, por ejemplo, Marcos, en Marcos 1, 35. Vamos a buscar. Sí. ¿Qué parece si buscamos? Claro. Porque estamos en lección en la Biblia y tenemos que abrir la Biblia. Pero por supuesto. Marcos. Y aquí ya encontramos, ¿verdad?, una referencia frente a la pregunta que tú nos estás señalando. Marcos 1 y el verso 35. 1:35. Sí, puedes leer, Patricio. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba.
Bueno, aquí está el ejemplo. De paso, por ejemplo, en este tiempo, la Iglesia a nivel mundial está siendo invitada a que muy temprano podamos buscar al Señor. Por alguna extraña razón, que no vamos a entrar en detalle, nosotros de pronto, ¿verdad?, como que nos hemos salido del curso. Pero hay un llamado en este momento de volver a la senda. Tal como lo describe, ¿verdad?, el libro de Joel, capítulo 2, verso 22, donde hay un llamado a volver a esa senda. Es decir, la idea es que nosotros podamos regresar al modelo que el Señor nos ha dejado. Muchas veces nosotros decimos, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Claro. Jesús oraba bastante. Una vez alguien me dijo, Jesús era Dios, entonces se oraba a sí mismo. Oraba al Padre. ¿Como hombre oraba o oraba como hijo de Dios? Bueno, él obviamente en su naturaleza oraba como hijo de Dios. O sea, en su humanidad él necesitaba la oración. Exactamente. En forma constante. Constante. ¿Cuál es el mejor momento para orar? ¿La noche, en la mañana? La verdad, yo creo que aquí a lo mejor podríamos establecer, no sé, alguna especie como de clave, ¿verdad? Cuando ingresamos a nuestras cuentas de correo. Porque aquí dice muy de mañana, muy sí, temprano. Tenemos una clave. Y puede ser que pudiéramos en este momento establecer una clave. El 617, 618, 619. ¿Qué significa esto? Oremos a las 6 de la mañana, oremos a la 1 de la tarde, oremos a las 20 o 21 horas. Cuanto más temprano busquemos al Señor, obviamente mejor van a ser los resultados. ¿Por qué? Porque entramos en conexión directa con el Señor, ¿verdad?, al inicio de toda nuestra jornada. Por eso aquí lo que tú has leído, ¿verdad?, claramente señala que muy de mañana, siendo aún oscuro, el Señor se distanciaba, se alejaba para buscar en oración a su Padre. Si hiciéramos, ¿verdad?, lo mismo, creo que nuestra vida, sin duda, va a tener otra experiencia. Entonces lo que te mencionaba en el bloque anterior, esto de lo mágico de la oración, tiene algo de sentido, porque la oración produce algo especial. Tiene algo que no tiene hablar o no tiene relacionarse con otras personas. La oración produce algo que es distinto y que es milagroso. Sí. Entonces se puede decir que la oración es bueno, mágica. Cuando hablamos de mágico, puede ser que la gente a lo mejor se pueda ¿verdad?, interpretar de manera distinta. Cuando hablamos de mágico es como algo espontáneo, ¿no? Cuando vemos, ¿verdad?, quienes hacen magia, ellos sacan cosas de donde nosotros nunca vemos. Pero cuando se refiere a la experiencia de oración, Patricio, es un acto vivencial. Pero orar no es como sacarle cosas al Señor, sacar poder, sacar cosas de algo. Bueno, si yo no oro, ¿qué pasa si no oro? Sí, obviamente, ¿verdad? Se me levanta un día y no oro en todo el día. Claro, pero acá cuando nosotros nos comunicamos con el Padre, ¿verdad?, cuando nos comunicamos con el Señor, cuando nos comunicamos con el Espíritu Santo, responde obviamente a un ofrecimiento que el cielo nos ha extendido. De manera entonces que cuando acudimos a ese ejercicio de fe, de diálogo, simplemente nos reportamos, ¿verdad?, a esa invitación. Y por consiguiente, ¿viene qué cosa? El resultado. Viene la bendición. A ver si entiendo bien. ¿Qué hace la oración? ¿La oración nos lleva a un estado o lleva a un estado espiritual con Dios o trae a Dios a nosotros? ¿Cuál es el funcionamiento ahí? Esto realmente es algo interesante. Es como un misterio, es como algo que muchas veces nos preguntamos, mágico. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Verdad? Cuando entramos en este diálogo especial, maravillosamente nosotros somos llevados a la presencia misma de nuestro Creador. Entonces la oración nos eleva. Exactamente, es el acto más extraordinario, es el acto más maravilloso del cual nosotros, por cierto, en este tiempo en el cual vivimos, no podemos restarnos. ¿Por qué? Porque necesitamos comunicarnos cada día con nuestro Padre Celestial. Pero es algo así como un éxtasis, uno va aquí, se encuentra así con algo sublime, espiritual. ¿Cómo se produce ese elevamiento? Bueno,
Es obviamente, Patricio, ¿Es un estado emocional, no, psicológico? No es una cosa, ¿verdad?, extraña, sino que simplemente responde a este diálogo, como lo dijéramos al principio. Es algo espontáneo. El Señor, ¿verdad?, extiende sus manos de amor, nos acoge como sus hijos, nos acoge como sus amigos. De manera entonces que no es un estado extraño, sino que es un momento especial en nuestra experiencia, ¿verdad?, que nos lleva a la presencia misma de Dios, quien nos acoge en nuestras situaciones, en nuestros momentos especiales, sean estos de victoria, de desánimo, de ánimo, etcétera, etcétera. Mira, en el libro de Reyes, dice que la mamá de Samuel, cuando fue al templo a pedir al Señor que le diera un hijo porque era estéril, Sí. dice que comenzó a orar y parecía que balbuceaba y como que estaba así en un éxtasis. Sí. Y tanto que el profeta, el sacerdote vino y le dijo: mujer, sale tu borrachera y no te presentes en la casa de Dios borracha o ebria, ¿no es cierto? Y ella le dice: no, Señor, yo en realidad no estoy ebria ni nada por el estilo, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Sí. ¿Esa es una forma de orar? Eso no es un estado como de devoción, de casi al punto en que, como te digo, lo confundió por ebriedad. Sí, correcto. Bueno, el tema de la oración como es algo tan personal, porque la oración no solo, ¿verdad?, la vivimos desde una perspectiva individual, sino que también al mismo tiempo puede ser colectiva. Por ejemplo, en la iglesia oramos todos juntos, ¿verdad? Mientras alguien dirige, nosotros simplemente nos conectamos, ¿verdad?, con quien nos está dirigiendo en ese momento especial. Pero cuando estamos en nuestra individualidad, cuando estamos allí en nuestro refugio, en el hogar, puede ser que la forma en cómo, diríamos, desarrollemos ese acto de comunicación, de pronto sea en una forma, de pronto sea en otra. El punto es que nosotros necesitamos también ser cuidadosos, porque puede ser que a veces la oración sea un acto mecánico, y eso verdaderamente es muy lamentable. Mira, conocí la historia de muy cerca, ¿verdad?, y para poder graficar un poco esta situación. ¿Quién nos estaba guiando en esa semana especial de oración? En algún lugar, en alguna parte, ¿no? Pastor y al mismo tiempo médico. Entonces dice que mientras él estaba en el pabellón, a punto de hacer la intervención, él oró. Y su oración fue la siguiente: gracias, Señor, por los alimentos que tú nos entregas. Menos mal que en ese momento él dice, el paciente estaba con anestesia total, o de lo contrario, como puede, él sale de ese lugar, ¿no? A veces nuestras oraciones son así, Patricio, son mecánicas, pero el Señor no quiere aquello. Quiere que ese diálogo sea un diálogo espontáneo, un diálogo fluido. Y la forma, cómo eso va a hacer, porque mira, está la oración, pero también está el clamor. A ver, vamos a dejar un poquito ahí, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar hablando sobre el tema de la oración. No se vaya, ya volvemos. Si se integró a nuestra compañía, quiero reiterarle la invitación a solicitar alguno de estos dos estudios bíblicos. Este es sobre hogar y familia. Es un curso que ha sido preparado con mucho cariño para que usted pueda adentrarse en los principios del hogar, de la familia. Si estás pensando casarte, si tienes hijos, quieres saber cómo conducir mejor tu hogar, este es el mejor estudio que puedes solicitar. Forma gratuita a los números que están apareciendo en la pantalla o al correo electrónico que tienes allí. También tenemos este otro curso que se llama La Biblia Habla. Es un curso de doctrinas bíblicas. Puedes también solicitarlo si lo deseas en forma gratuita. Pídelo al 800-200-054 o a lecciones@nuevotiempo.cl, o también puede ser al 284-4218, que es el teléfono gratuito, la línea 800. Así que pide cualquiera de estos cursos de forma gratuita. Estarán llegando a tu hogar a la vuelta de correo, supongo unos 7 o 8 días hábiles. Ten paciencia por allí, pídelo
y con mucho gusto Nuevo Tiempo te los va a hacer llegar. Estamos conversando este tema de la oración con Germán, él es pastor de la iglesia de Las Condes. Así es. Cuéntanos un poco de tu trabajo, tu iglesia, cómo te está yendo por ahí con esta labor pastoral. Bueno, gracias Patricio. Si tú me permites, ¿verdad? Un saludo muy especial para nuestros amigos allí en Las Condes, para nuestros hermanos, donde también obviamente la señal de Nuevo Tiempo es vista. Bueno, allí estamos ya por casi 4 años. Es un desafío realmente siempre muy interesante poder llegar a una comunidad donde se desarrollan la mayor cantidad de negocios a nivel de todo nuestro país. Precisamente está centrado ahí en esta comuna. Hemos tenido la oportunidad de poder llegar a la comunidad a través de muchas instancias, pero una de ellas de manera muy particular tiene que ver con seminarios, donde desarrollamos algunos puntos de interés para la comunidad y, por supuesto, dando también la aplicación espiritual. Eso nos ha permitido poder conocer a muchos amigos. Y es interesante de cómo allí advertimos, a pesar de ver tantos edificios, tanto lugar tan hermoso, tanta construcción, la enorme, y no estoy exagerando Patricio, la enorme necesidad en los temas espirituales. De hecho, en este instante estamos trabajando con una comunidad realmente interesante donde podemos advertir precisamente este tema. Así es que estamos muy a gusto, la iglesia es una iglesia realmente muy generosa, hay mucho movimiento, mucha música, hay muchos deseos de poder llegar a cada rincón de la iglesia acogedora. Es una iglesia acogedora. Si alguien quiere ir a tu iglesia, ¿dónde está ubicada? José Luis Seger, sí, correcto. Está a pasos de Apoquindo, de manera entonces que no hay Seger con Apoquindo. Exactamente. Ahí hay un colegio adventista, y como parte de la propiedad, ahí está ubicada la iglesia de Las Condes. Exactamente. ¿No es cierto? Así es que bienvenidos todos. Bueno, hay mucha gente en este instante, estamos viendo la posibilidad ya de proyectarnos con 2 turnos, porque ya la capacidad del edificio no nos permite, ¿verdad?, la cantidad de personas que está llegando. Y por supuesto que eso nos pone enormemente felices por esta situación. Bueno, si usted está en otro país y quiere ubicar una iglesia adventista, vaya ahí a la página de Nuevo Tiempo y seguramente que va a encontrar la información que necesita para encontrar la iglesia más cercana a su barrio. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué te parece, Germán? Sí. Hablando de Cristo, todavía este tema de Jesús. Jesús tenía necesidad de orar, pero como Cristo encarnado, como el Jesús, sí, la divinidad encarnada. Sí. ¿Cuál es la forma en que Jesús enseñó a orar? Él entregó una metodología. ¿Podríamos compartirla con nuestros amigos, esa metodología de Cristo? Sí, antes quizás de responder a la pregunta que tú me estás formulando, hay un llamado interesante en Segunda de Crónicas, el capítulo 7 y el verso 14. Creo que aquí, ¿verdad?, está el qué de esta situación, de cómo hoy en día necesitamos ir sumando más y más tiempo en este diálogo con el Señor. Y aquí hay un llamado, y dice, ¿verdad?, lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es el Señor quien toma la iniciativa. Es Él, ¿verdad?, quien nos convoca para que esto pueda ser. De tal manera que no solamente el desafío es para ti, lo es para mí, sino de manera muy especial también para nuestra audiencia, que en este momento se ha conectado de manera muy interesante con nosotros. Para usted también es esta invitación. Bueno, cuando los discípulos estaban con el Señor, ellos en un momento preguntaron, ¿verdad?, ¿qué es la oración? La pregunta fue más allá: enséñanos a orar. Hay una estructura muy simple. Nosotros, ¿verdad?, nos dirigimos al Padre. En la parte del desarrollo están todas aquellas cosas que nosotros, ¿verdad?, queremos compartirle al Señor. Nuestros pedidos, nuestros agradecimientos. A veces pareciera ser que son más pedidos que agradecimientos, ¿verdad? Pero necesitamos también reconocer lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y luego, en la parte última, todo lo que nosotros pedimos a nuestro Padre lo hacemos a través de su Hijo Jesucristo.
Es la forma simple, sencilla, de cómo nosotros nos podemos comunicar, ¿verdad?, con nuestro Creador. Utilizando esta clave que decíamos hace un momento atrás, ¿verdad? 618, ¿no? Por las horas. Exactamente, orando muy temprano, a las 6 de la mañana. Por ejemplo, con mi esposa tenemos esta oportunidad muy temprano en la mañana. Ya está haciendo un ejercicio. Ahora, no siempre es fácil, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿la oración requiere disciplina espiritual? Bueno, creo que sí, claramente sí. Porque no es algo natural, ¿no es cierto? Claro, porque finalmente eso nos permite que este diálogo no se interrumpa. Porque cuando no establecimos, ¿verdad?, nuestros momentos, pareciera ser que hoy en día giramos en torno a qué. No a lo más importante, sino, ¿verdad?, a lo más urgente. Entonces, claro, requiere que podamos establecer nuestros momentos para que este diálogo no se pierda. Por ejemplo, los enamorados, ¿qué es lo que ellos hacen cuando se despiden? La invitación es al día siguiente, hora y lugar del encuentro. Y si eso no ocurre, Patricia... O continuar en el WhatsApp. Bueno, por ejemplo. Ahora, de forma moderna. Exactamente. Entonces, en este diálogo, ¿verdad?, espontáneo, insisto, ¿verdad?, no es un tema mecánico, sino que es espontáneo, fluido, también precisamos establecer estos momentos especiales en los cuales iremos en esa conversación directa con el Señor. ¿La disciplina es clave? Es importante. ¿Pero es clave o no? Sin duda. Sé que es importante, orar es importante. Sí. Pero si yo no soy perseverante, constante, que no soy disciplinado a orar. Bueno, lamentablemente, ¿verdad?, nosotros en los temas espirituales, en muchos aspectos de nuestra vida, nos mantenemos, ¿verdad?, muy disciplinados. Por ejemplo, ¿qué ocurre si nosotros no pagamos las cuentas cuando éstas deben ser canceladas? Obviamente que hay un efecto. Es decir, para muchos aspectos de nuestro diario vivir o de la vida, siempre estamos en un contexto de disciplina. Eso mantiene, ¿verdad?, la continuidad, la constancia, etc. Pero cuando llegamos al plano espiritual, por alguna extraña razón, como que hay de pronto un desorden. Y es aquí donde necesitamos ordenarnos. Por eso la palabra clave es un reavivamiento, es un volvernos, ¿verdad?, en lo que el Señor claramente nos ha señalado. Pero entonces la oración en este reavivamiento juega el rol fundamental. Por lo tanto, tiene que ser disciplinado. Exactamente. Si yo me disciplino a un horario cada día a orar, el hábito se produce como un cierto hábito, una costumbre. Exactamente. Pero esa costumbre tiene una virtud espiritual. Sí. Porque finalmente, ¿de qué me serviría que yo me hiciera el hábito de orar solamente por orar? Significa que, desde el punto de vista de la Biblia, si yo oro sin cesar, si yo oro en forma constante y permanente, algo se tiene que producir en mí. ¿Y qué es eso que se produce? Bueno, ¿Cuál es la promesa? ¿Qué gano yo? Sí, correcto. ¿O qué gana cualquier amigo que está escuchándonos hablar casi una hora ya de oración? ¿Es cierto? ¿Qué gano yo con aprender a hacer esa cosa? Bueno, aquí está lo más interesante. Como personas siempre estamos buscando el efecto importante para nuestra vida, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, me aproximo a alguien y pretendo que éste sea mi amigo, es porque hay ciertos elementos acordes, afines, ¿verdad?, que permiten esa proyección para poder mantener esa amistad. Pero esa amistad está en función a una cantidad de elementos. No simplemente es una amistad porque, bueno, decidimos ser amigos. No, hay muchos elementos, ¿verdad?, que nos permiten que esto pueda desarrollarse. Cuando volvemos al tema de la oración, Patricio, es exactamente lo mismo, pero aquí hay una clara diferencia. No solo buscamos al Señor a través de la oración para ser bendecidos, sino que claramente el efecto mayor es que nuestra vida comienza a depender enteramente ¿de quién? De nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial. Por eso entonces que esa constante, esa disciplina de la cual hemos ya establecido, nos va a mantener en esa comunicación directa, diaria, la cual nos permitirá vivir la diferencia en un tiempo tan solemne como el que hoy estamos viviendo. Si yo no oro, ¿Dios puede conducir mi vida? Bueno, el Señor nos invita, ¿verdad?, a que nosotros le podamos buscar. Hay una llamada, Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta y llamo. Pero luego dice, si alguno, ¿verdad?,
oye mi voz. Es decir, el Señor está esperando que nosotros podamos responder a ese llamamiento que Él nos hace. Entonces la conducción de nuestra vida está supeditada a esa búsqueda de Dios mediante este sistema, esta fórmula que el Señor entregó que es orar. Es así. Es así. Por eso entonces, ¿verdad?, la invitación de 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, aquí hay un volvernos a esa senda, es un regresar. Y la verdad es que esto es un imperativo, porque puede ser que en algún momento nosotros en nuestra vida cristiana solo nos quedamos con la idea, bueno, yo creo en Dios. Por consiguiente, como soy de Él, Él cuidará de mí. Pero el Señor está pretendiendo que cada día se pueda manifestar este acto de comunicación con Él. ¿Cómo? A través de la oración. ¿Se puede orar en forma intercesora por otra persona? Bueno, ¿por un no creyente, por ejemplo? Como iglesia... Que me imagino que hay varias personas que no creen en la oración, ¿no? A lo mejor no estarán escuchando y dirán, para mí esa cosa no funciona porque yo no creo ni en Dios, no creo ni en el diablo, no creo en nada. ¿Orar aquí? Bueno, este es el efecto realmente más interesante. Yo quiero compartir a nuestros televidentes que lo que la Iglesia hace, no solo aquí en el país en el cual estamos, sino a nivel mundial, constantemente estamos orando por usted. Estamos constantemente orando por las familias, por aquellos que están también teniendo estas inquietudes espirituales. De tal manera que, claro, cada día estamos orando por aquellos que queremos que sean parte pronta, ¿verdad?, de este pueblo de Dios. O sea, un creyente puede orar por un no creyente de forma intercesora, claro que para sí. Que él crea. Así es. Para que acepte este formato de oración, este estilo de vida, por decirlo así, de una forma más simple. Por supuesto, y el efecto más inmediato y el más realmente interesante y maravilloso es que esas respuestas, producto de esta oración de intercesión, provoca que mucha gente esté llegando en este momento a la iglesia. ¿Qué le diría a una persona que no cree en la oración? Un agnóstico, un ateo. ¿Qué le dirías? No es un tema fácil, porque cuando entramos en este tema, tanto tu experiencia como la mía y de quienes nos acompañan en este momento a través de la televisión, ¿verdad? Puede ser que nosotros podamos tener tantas experiencias de poder compartir a un mundo entero. Pero ¿qué hay de aquel que no vive nuestra experiencia? Por supuesto que no nos va a entender. La única forma como podemos sí efectivamente entender que esto es efectivo es viviendo la experiencia. Es solamente aquello. Mira, el fin de semana anterior tuvimos una actividad en la quinta región. Y en el grupo que me acompañaba hay una persona que se debate entre creer y no creer. Y yo en ese momento, cuando ya no estábamos regresando, comienzo a buscar mis documentos y no los encuentro. Y él toma el liderazgo y él dice lo siguiente: pastor, hagamos uso de lo que usted nos ha enseñado, oremos. Si ese documento aparece, entonces yo creo. Pues bien, allí a orillas de la playa, tomamos, ¿verdad?, de nuestros hombros, hicimos un círculo, lloramos al Señor. Alguien oró y su oración fue realmente interesante. Su clamor fue: Señor, ayúdanos a encontrar los documentos del pastor. En cosa de minutos encontramos esos documentos. En cosa de minutos. ¿Y cuál fue la reacción de esta persona que se debate entre creer y no creer? Yo no puedo negarme. Aquí hay un milagro. Yo necesito creer. Mira qué interesante, Patricio. Oye, en sentido práctico, ¿no puede tener listas de oración, por ejemplo? ¿Puede uno anotar las cosas que uno va a ir como... uno debería ser como ordenadito, así, disciplinado en la forma en que ora? Bueno, este es un detalle interesante. La primera ley del cielo es el orden. Dios nos enseña a ser ordenados. Nuestros diálogos con el Señor necesitan también mantener un orden. Y claro, nosotros perfectamente podemos hacer, ¿verdad?, un listado. Usted puede, estimado amigo, amiga, usted puede hacer un listado por los motivos, ¿verdad?, por los cuales usted pedirá al Señor. Vaya uno a uno, sea específico, no pida así de manera general, sea específico y maravillosamente Dios irá respondiendo en cada uno de esos puntos por los cuales estamos orando.
Yo pensaba, por ejemplo, tantos grupos así esotéricos, satanistas, Ajá. que oran a los espíritus, a los demonios, y de hecho esas vienen respuesta de todo ese tipo de ese mundo. Así es. Entonces hay un mundo espiritual naturalmente que nosotros estamos conviviendo, pero lo más importante es que tenemos este otro mundo espiritual, ¿no es cierto? Sí. Que es un mundo real, que está cercano, que está ahí atento a las necesidades de sus hijos. Dime un poco, ¿qué es lo que puedo hacer yo para tener el deseo de orar? ¿Se puede, así, pedir a Dios que le dé deseo de orar? Ajá. ¿Cómo lo hago si yo no estoy practicando la oración? Sí. Mira, antes quiero, de manera muy resumida, compartir contigo una experiencia. Por una situación muy particular, un amigo que vive en los Estados Unidos me presenta a otro amigo que es coleccionista de algunos, ¿verdad?, automóviles muy especiales. Y entonces él me hace un pedido porque un aparato que él precisa para uno de sus vehículos de colección, él rastreó prácticamente en el mundo entero y en la única parte donde estaba era en Chile y en Valparaíso. Bueno, yo me puse en contacto con la gente de Valparaíso y a los pocos días ya tenía la pieza conmigo. Una pieza de principio de 1900, una cosa realmente interesante. Bueno, envié todo ese producto, ¿verdad?, a los Estados Unidos y de vuelta en algún instante recibo un paquete como un regalo de esta persona. Su nombre es Pablo. Pablo es un músico argentino y él precisamente, ¿verdad?, dirigía toda su creación musical no al creador, sino al enemigo del creador. Y él allí me participa, ¿verdad?, su historia. Pero mientras él y su banda fueron para tener algunos conciertos en México, algo dramático en un momento se presentó en la experiencia de él y también de su banda. Ellos fueron tomados por algunos grupos allí, ¿verdad?, en ese país. Y de pronto una pistola en su cabeza. Y la pregunta fue si él creía en Dios. Por supuesto que él no creía. Él solamente tributaba, pero para las tinieblas, no para el Creador. Y de manera muy sorprendente, Pablo, él dice, ¿verdad? Sí, yo creo. Y la persona que tenía el alma en su cabeza le dice, bueno, si tú hubieses dicho no, te mato. Esa sola experiencia finalmente, ¿verdad?, responde que él comience ahora a buscar una experiencia de tipo espiritual. Él conoce la iglesia y en este momento finalmente es parte de nuestra iglesia allí en los Estados Unidos. Y toda su creación musical en este momento es para alabar al verdadero Dios. Por lo tanto, la pregunta que tú me estás haciendo en este momento, ¿verdad?, ¿cómo se provoca este deseo, este anhelo para volvernos al Señor? Simplemente creo que la raíz de todo este tema es en función a una experiencia de tipo personal. Usted es libre de decidir qué va a hacer con su vida espiritual, pero si alguna cosa de todo lo que hemos dicho hoy le hizo sentido, espero que comience a practicar esta experiencia de oración. A lo mejor al principio va a ser algo como insípido, sin mucho sentido, pero la palabra de Dios asegura de que si usted se disciplina a buscar al Señor cada día en oración, Él va a crear en usted y va a hacerle vivir y experimentar una experiencia, una relación que probablemente nunca imaginó que existía. Que el Señor le bendiga. Esperamos vernos nuevamente en una próxima ocasión. Gracias, Germán, por estar con nosotros en Lección en la Biblia y por compartir estas experiencias de oración en tu experiencia personal. Y amigos, no se retiren de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.